Bueno, vamos a iniciar con algunos temas relacionados al tema de América Latina, sobre todo en el periodo colonial, que es uno de los temas del curso de América Latina 1. Y tenemos que ver el tema social. Como parte del tema social, lo que vamos a visualizar es las características que presenta eh, los grupos y las etnias en América. Es importante recordar que esto también va a influir con el proceso de independencia. Son los dos temas que hoy vamos a revisar. Entonces, para hablar del tema social no podemos sacar no podemos quitar el tema económico, van íntimamente relacionados, entonces para entenderlo tenemos que tratarlos. En primer lugar, para ubicar un espacio temporal, vamos a decirnos que en el caso de América, en el periodo colonial, lo podemos ubicar desde la llegada de los españoles en 1492, viene el periodo de descubrimiento hasta 1505. Posteriormente, a partir de ahí empiezan ya los procesos de conquista, que los podríamos ubicar hasta inclusive 1500, de 1505 a 1560, si tomamos el caso, digamos, de Centroamérica. Y a partir de 1560, 50 hasta 1821, estamos hablando de ese periodo de la colonia, que abarca aproximadamente unos 300 años, alrededor de 300 años. ¿Qué es lo importante de aclarar ahí? Que hay periodos, digamos, hay procesos que es importante entenderlos para poder dimensionar, bueno, el tema social, pero también el tema económico está relacionado y el tema que se le va a ir adhiriendo, que es el tema de la independencia, porque, bueno, aquí uno haría una argumentación tipo dialéctica. ¿En qué sentido? Bueno, veríamos cómo España construye sus propios elementos que la van a destruir como imperio y como potencia económica. Eh, Recordemos que en el siglo XVI España es una de los grandes sistemas coloniales y de los grandes imperios, potencias coloniales, igual que Portugal, son los que logran tener esa mayor dimensión, inclusive podríamos decir que una de las mayores de Europa. Posteriormente Inglaterra y Francia entrarán en esta carrera. Uno inclusive podría arriesgarse a decir que, bueno, se supone que España fue la primera en traer los primeros rasgos del capitalismo, asumió un, un, una, un progreso, ¿verdad?, que no se había visto en años, pero que ese mismo progreso que ellos en algún momento plantearon como que se les estancó. Y ahí tiene que ver mucho el tema del oro, que esto lo hemos visto en otras clases. Recuerden que el siglo XVI propiamente, que es cuando está pasando este proceso de conquista y de fundación de las colonias, es uno de los siglos donde se empieza a transportar la mayor cantidad de oro, que inclusive podríamos decir que abarca un poco también parte del siglo XVII. Esto es importante porque es bueno recordar que España es una potencia que se ve muy beneficiada por la gran cantidad de oro que extrae de América, pero que ese oro no lo utiliza como para la construcción de una economía interna, en el sentido, digamos, de llevar a un mayor desarrollo la lógica de la producción, como que España en cierta forma se estanca.
se estanca, y eso provoca inclusive en España que se generen algunas situaciones muy particulares, ¿verdad? De tanto oro genera también una inflación a lo interno de España, y es algo muy particular porque en el siglo XVII precisamente España entra en una crisis que está muy reflejada en la literatura. ¿Por qué es importante, digamos, tener en cuenta estos elementos económicos? Bueno, porque nos entiende que entonces el sistema del Imperio Español funcionó así. Nos lleva a la extracción de minerales en el siglo XVI en grandes cantidades. En el siglo XVII ya se empieza a mermar hasta que a finales del siglo XVII esa merma de extracción de metales se va viendo muy afectada, pero va dando paso a otro fenómeno, que es la producción de agrícola, que en el siglo XVI pues sí se realiza, pero no a gran escala, o sea, no tiene dimensiones de ser exportable, sino más de consumo interno. Esa era la primera lógica, y en el siglo XVII empieza a desarrollarse más esa producción, y posteriormente en el siglo XVIII casi que es la actividad más importante. Entonces pasamos de, en el caso del imperio, de explotar gran cantidad de metales a paulatinamente llegar a la exportación agrícola. O sea, a inicios de estos 300 años el objetivo era por la extracción de estos metales, y a finales de esos 300 años ya va siendo de mayor importancia la producción. Ahora, aquí es importante porque aquí estaríamos hablando ya del tema social. Se van a construir dos grupos sociales que los tenemos que ver dentro de la lógica de las castas. ¿Por qué? Porque recordemos que los españoles cuando llegan a América, por lo menos las primeras oleadas, los conquistadores, ellos no van a traer mujeres, normalmente van a ser hombres, y inclusive hay algunos estudiosos que plantean la situación de que en las primeras oleadas que venían en descubrimiento, pues no van a ser de una gran estirpe los primeros, digamos, conquistadores que llegan. Algunos son de cárceles, soltados con el fin de que tengan, digamos, experimentar, porque no había seguridad hacia dónde se iba. Ya posteriormente, mediados de siglo, ya empiezan a llegar los conquistadores ya más formales, soldados, pero en esas primeras, digamos, llegadas migrantes, no llegan mujeres, no llegan familias, que eso es un elemento importante, porque esto se compara un poco a lo que va a suceder después en las colonias norteamericanas. O sea, aquí al inicio no llegan las mujeres, y entonces es un elemento muy particular o muy clásico de este tema, el hecho de que pues evidentemente va a haber un proceso de mezcla, de mestizajes, que van a llevar, digamos, a la construcción de grupos muy variados, que inclusive podríamos decir de una gran variedad, no es solamente unos grupos específicos. Conocemos a unos grupos específicos por cuestiones tal vez de estudio, bueno, y sabemos que el español, el peninsular, nacido en España, sobre todo se da mucho el fenómeno entre el hombre, tiene relaciones con las indígenas, y ahí empieza a darse el surgimiento, digamos, de un otro grupo, estos nacidos que son mestizos. Estos mestizos, digamos, empiezan a irse construyendo también a inicios y finales de este siglo XVI, y ya vamos observando, por ejemplo, bueno, estos primeros grupos que posteriormente van a irse duplicando o multiplicando, pero también van a irse creando nuevos grupos
que dependiendo del tipo de mezcla son parte del tema. Bueno, recordemos que en un momento determinado en algunas zonas de América, sobre todo en las Antillas, esto ya lo habíamos dicho, prácticamente la desaparición de de mucho indígena, producto digamos del uso como mano de obra, inclusive podemos decir esclava. Recuerden que acá es uno de los temas reiterados que se ven en el tema económico, que aunque España te traía una visión del desarrollo del mercantilismo, pues en sus inicios no lo aplica de manera tan drástica. Tal vez no es el mejor ejemplo de este tipo de de este tipo de mercantilismo, perdón, que algunos conocen como capitalismo comercial y que da sus primeros pasos en cuanto a la fluidez de mercancías, y que es tal vez el objetivo fundamental y que tiene que ver mucho con la búsqueda de oro y plata o metales, y evidentemente también la necesidad de intercambio de productos. Bueno, aquí hay algunos elementos importantes para resaltar. Este proceso de mestizaje, que es un fenómeno que se va a gestar durante este siglo XVI en su primera fase, posteriormente va también a traer otros grupos, como les decía yo, producto de la explotación, de la muerte de gran cantidad de indígenas, sobre todo en las Antillas. En las Antillas, en algunos lugares de las Antillas prácticamente desaparece el indígena y da paso al surgimiento de lo que nosotros conocemos, bueno, como los esclavos y fundamentalmente los afrodescendientes, que en algún momento empiezan a ser parte de la realidad. Los españoles no son tan comerciantes con el esclavo, pero sí los compran. Y se los compran en algún momento a los portugueses, que son los primeros en tener esta particularidad de traer este tipo de esclavos, que se los llevan a las Antillas. Y también los ingleses comercian mucho con esclavos. Los ingleses y los franceses son grandes competidores de España. Y esto es importante, ¿por qué? Porque son enemigos, digamos, históricos. Lo que pasa es que España llega a tener una relación más conveniente con Francia, sobre todo en los sucesos que se dan por la lucha que se empieza a gestar por las potencias en cuanto a las regiones del norte. Recordemos que ahí se llegan a instalar las famosas 13 colonias, pero las 13 colonias, en el caso del norte de América, es producto del siglo XVII, es casi un siglo después, aunque hay unas llegadas y unos intentos, es producto posterior. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver en esto? Bueno, que de las Antillas también se van a traer algunos grupos afrodescendientes que se llevan a las regiones del continente, y de ahí van a surgir también otras mezclas. Bueno, ahí podemos hablar de que entonces empieza a volver más complejo en este primer siglo de explotación fundamentalmente minera, pero que también, bueno, ya de hecho en los pueblos mineros van a necesitar productos, ¿verdad? Entonces también se va a desarrollar la agricultura, porque es necesario. De ahí es donde viene la lógica de los famosos sistemas de explotación que los españoles imponen a través de varias formas, ¿verdad? El sistema esclavista, que es la encomienda, y también la mita, que es la forma de desarrollar. Claro, posterior, a finales del siglo XVI, ya empiezan a llegar colonos con familias, mujeres, también porque en algunos cargos políticos, y esto es parte de la lógica, los españoles no quieren que sean personas que no sean propiamente españolas las que gobiernen, inclusive a tal punto
de que aunque ya las mujeres llegan, los hijos que tengan estas parejas colonas no van a tener ciertas potestades que sí van a tener los originarios. Es decir, la gente que viene directamente de España tiene ya un privilegio por solo el hecho de ser nacido en España. Mientras que los que empiezan a nacer, que nacen acá, que ya son producto como de más o menos de mediados del siglo XVI, finales del siglo XVI, que van a ser los famosos criollos, que es a lo que se le llama criollo, es decir, un español nacido acá, o sea, es propio de la región, pero es de padres españoles, pero no tiene ciertos poderes, tiene el derecho a heredar. Y también esto es otro elemento importante, esto se ve en el tema económico, o sea, la tierra, aunque sí tiene un fundamento, digamos, de gran importancia, tenemos que entender el manejo de la tierra desde una dimensión comunal, no desde una dimensión propiamente capitalista, privada. ¿Por qué? Porque el sistema español es un sistema muy centralizado. Bajo la visión del mercantilismo, que su lógica es por el tema de los monopolios, pero también, aunque esos son ya rasgos del origen del capitalismo, pero también hay que recordar de que España todavía tiene raíces muy fuertes de la lógica medieval, aunque sí nos traen cosas, digamos, que son muy particulares y son muy importantes, y es importante entenderlo en esta lógica. Digamos, los españoles nos llegan a traer la forma de organización comunal basada en las famosas asambleas, que era un elemento muy particular, que era la famosa lógica de la Edad Media, de que el poder no estaba todavía en la lógica de una concentración, sino que eran asambleas las que gobernaban. De ahí viene la lógica del cabildo y la lógica de la municipalidad, este concepto de cabildos. Sin embargo, a pesar de ello, sí tenemos a una monarquía absoluta que en la lógica del sistema imperial tiene una gran centralización del poder. Entonces, el poder en América es muy centralizado. Y esto ayuda también a este sistema de control de las tierras, no desde el punto de vista privado, como les dije, pero sí el rey tiene el control sobre todas las tierras, o sea, él es el amo y señor de las tierras. Y no permite que exista un sistema de latifundismo, de grandes latifundismos, sino una especie de tierra que esté a la mano de varios que le sirven al rey, ¿verdad? Un sistema de servilismo, en cierta forma medieval, pero que le da tierra, pero no le da tanta tierra como para que tenga tanto poder. Y recuerden que, por ejemplo, las divisiones que se hacen en América Latina están con esta lógica, es decir, no darle tanto poder a alguien tal cual se convierta en un rey o un poderoso más que rey. Entonces ahí viene la lógica de las instituciones, ¿verdad? Que esto lo hemos visto. O sea, se crean virreinatos que en sus inicios son apenas dos prácticamente, lo que es el de la Nueva España, el virreinato de la Nueva España, y el famoso virreinato de Perú. Esos son los dos primeros virreinatos. Esto es importante para entender esta lógica, porque los otros dos virreinatos, el famoso virreinato de Granada y el de La Plata, van a ser producto ya de el siglo XVIII, o sea, casi 200 años después, por un tema de carácter administrativo. Bueno, también hay capitanías, eso es importante recordarlo, y en las exposiciones hemos visto cómo se han ido evolucionando. Ahora, este panorama entonces nos decía, les decía que aparece, bueno, ya la mujer, y que aparece el famoso criollo, que es este muchacho que hereda tierra, pero esta lógica de la tierra no es privada, sino que es una lógica comunal. ¿Por qué es importante entenderla como una lógica comunal? Porque quiere decir que la tierra al final de cuentas seguía teniendo el rey mucho poder, y si alguien no estaba a favor de las políticas del rey, evidentemente era visto como un traidor, y se le podían, digamos, quitar o se asignaban esas tierras según sus criterios. El asunto acá es que tenemos entonces una gama social de una
de una particularidad. Ya para el siglo XVII vamos a tener ya una sociedad compuesta por una gran variedad de grupos étnicos. Y hablábamos de castas porque decíamos que no hay posibilidad de que las castas tengan ascenso social. Esto no quiere decir, por ejemplo, que en los grupos indígenas pues todos eran utilizados como mano de obra, sino que habían grupos dentro del mismo indígena, y eso lo implementaban los españoles, donde ellos establecían que ciertos líderes que les funcionaban a ellos iban a tener cierto poder en el tanto y cuanto le funcionaran a la corona, y efectivamente así ellos tenían que acatar los criterios que manejara la corona. Entonces la corona tenía ciertos controles. Acuerden que también se hace una división de tierras. Los indígenas normalmente están acomodados en unas tierras específicas para ellos, donde ellos tienen sus cultivos y ellos tienen que tributar, pero mucha mano de obra indígena es utilizada también para trabajar la tierra de los conquistadores. Y esto es importante aclararlo porque esta lógica nos va explicando, digamos, formas de trabajar dependiendo de el grupo étnico al que usted pertenezca. Y en esto hablamos de la casta. La casta está asociado a un tema digamos étnico-cultural, que tiene que ver con que usted tenga un determinado color de piel, y que esto es producto, digamos, de las mezclas. Son muchas mezclas, hay muchas, muy variadas, pero bueno, las que conocemos básicamente, las marginales, son las mezclas que se dan entre los grupos más pobres, por decirlo de alguna manera, los más olvidados, que en este caso serían los indígenas, los negros. Entre ellos se dan algunas mezclas, aparecen los zambos o los pardos, que llaman, que también el pardo es una mezcla también entre blanco, negro, indígena, una mezcla mayor. Y tenemos a los mulatos también, que surgen de una mezcla entre blancos y españoles y negros. Y tenemos al mestizo, digamos, que todos conocemos, que es la mezcla con indígenas, pero entre ellos hay variedad de mezclas, hay muchas, pero sí es importante entender que en estas sociedades, que son sociedades evidentemente clasistas y de castas, porque no hay ascenso social, y usted depende de dónde nacía, usted se mantiene en ese trabajo. Tenemos entonces una sociedad muy digamos dividida en la forma de producción, porque así lo exige también el sistema, y digamos de poder. Habíamos planteado el tema del poder. ¿Por qué? Porque esta conformación de estos grupos sociales que nos van a dar esta gran variedad en la sociedad colonial, nos va explicando otro elemento muy particular, y esto se los venía planteando, uno lo puede ver desde el punto de vista de la dialéctica. Los que originaron esta variedad de grupos, y los que crearon también pues, en cierta forma a esta otra clase, que es un grupo que nace en América, los criollos, los que lo generan son los españoles. Se supone que ellos son criados bajo la cultura española, eso sí, en América, pero ellos no conocen América. Algunos, y esto es parte de una situación muy particular, son mandados a estudiar inclusive fuera del continente, o a las ciudades donde hay mayor auge, ¿verdad? En los virreinatos o en las capitanías, que sí pueden encontrarse algunos colegios, bueno, escuelas, colegios, y inclusive algunas universidades. Pero hay otros grupos de un mayor digamos auge social, que pueden inclusive salir del continente, que van a Europa, ¿verdad? Y este es el caso de los famosos criollos, que empiezan a traer ideas de afuera, porque empiezan a relacionarse con varios fenómenos que se están gestando a través, digamos,
de Europa. Y aquí es donde empezamos a enlazar las cosas. Bueno, ya dijimos que a nivel social es una sociedad muy jerarquizada, es una sociedad donde usted, dependiendo del grupo social al que pertenece, tiene ciertas condiciones. Esto le pasó a los criollos, ya a mediados del siglo XVII aparece esta figura, el criollo, pero este criollo va evolucionando. ¿Por qué? Porque el criollo va a tener una particularidad, va a heredar la tierra de sus padres. Ahora, recuerden que aquí no hay una lógica de privada. Usted lo que hereda es la condición de explotar la tierra, pero al final de cuentas el rey sigue siendo el rey y él tiene controles sobre todo lo que está. Es un sistema muy centralizado, esto es importante entenderlo. El sistema español es profundamente centralizado. Por eso es que la figura del virrey y la figura del capitán general que tenemos en las administraciones y del gobernador le funciona al rey. Un poder total, pero sí tienen la posibilidad de administrar, inclusive no tienen ni siquiera el poder de juzgar, porque no se los dan. Es decir, a estos señores que vienen en representación del rey a gobernar, los virreyes, ellos no gobiernan. Para eso existen las intendencias, que son las que te administran el poder. Por eso la forma de ordenar administrativamente las colonias es muy, digamos, fragmentada según los beneficios que tiene la corona, no centralizando el poder, porque el único que puede tener poder central es el rey. Entonces el rey es el que centraliza todo. Y esto es una realidad en las colonias nuestras, y también hay un sistema de monopolios, ¿verdad? Esto es importante entenderlo, porque esto lo que hace es establecer controles muy fuertes. El monopolio funciona en el sentido de que es el rey el que decide a dónde se comercia, con quién se comercia y qué se comercia. Y esto se lo está diciendo a la gente que produce, al mismo español que viene de España y que empieza a trabajar las tierras, ¿verdad?, con la mano de obra indígena, y se lo está diciendo al hijo de ese español que va a ser el criollo. Entonces ya ahí empezamos a ver uno de los elementos que empieza a generar un rechazo a su propia etnia o a su propio origen, que es el criollo. El criollo es muy particular en esto. Ahora, el criollo ve el problema a partir de una situación económica, porque aquí es donde se enlaza el tema social y el tema económico. Es decir, para entender el por qué el criollo es el que llega a asumir la lógica del proceso de alejarse de España, es porque ellos primero ven a España en un lugar muy lejos, pero a su vez España ve a este tipo de ciudadano como un ciudadano de segunda, y eso es un problema en la psique, porque la única forma en el que tiene el criollo de enriquecerse va a ser precisamente mediante la explotación de la tierra. Por eso es tan importante que se dé este proceso. Ahora, aquí entonces, ya una vez caracterizada esta sociedad muy jerarquizada, una sociedad que tiene una visión de que usted, dependiendo de lo que haga, está en un estatus, y ya dijimos, por ejemplo, que normalmente el mestizo, que es el término, digamos, medio, que tiene herencia indígena, herencia española, o el mulato, ¿verdad? Ellos tienen la posibilidad de inclusive trabajar en algunas funciones artesanales, pueden inclusive llegar hasta, pueden ser contratados en temas domésticos dentro de la ciudad española. No así el indígena sus funciones son muchas esclavizado, y en otras agrícolas en sus comunidades. Es decir, el indígena no puede mezclarse dentro de la lógica de este sistema. El mestizo era más aceptado, tenía, digamos, alguna posibilidad, por lo menos en los trabajos domésticos, y bueno, también agrícolas, porque podían trabajar en cierta forma la tierra que se les asignaba, algunas tierras comunales, algunas tierras que se daban.
Y esta división provoca que en un momento determinado sea el criollo el que tenga claridad de qué es su objetivo. Ahora, no es que no lo tengan los indígenas en América tienen también el objetivo, son los que están explotados, son los que están marginados. Hay ciertos movimientos inclusive que llegan a surgir en toda el área. En el proceso de conquista hubo mucha resistencia indígena, eso está documentado, y hubo mucha lucha. El asunto es que no había o no llegó a haber una organización y evidentemente también tiene un elemento aquí económico, o sea, fueron marginados, desestructurados y no tuvieron, digamos, esa cohesión y bueno, evidentemente el desarrollo tecnológico para poder, digamos, enfrentarse directamente al reino español y llevar a buen líder sus conquistas. Hubieron batallas que se ganaron y algunos lograron tal vez escapar, esconderse, pero no lograron enfrentarse a los españoles y no tuvieron la claridad, digamos, de cómo era la vía. Bueno, ahí tenemos el movimiento de Tupac Amaru hacia finales del siglo XVIII, que tampoco llegó a fructificar, y bueno, hay varios ejemplos de estos, pero esto en Perú, pero digamos, esto no fue la lógica normal. Ahora, ¿de dónde es que viene la gran contradicción? Ahora, viene del mismo español. Por ejemplo, las críticas que hace Bartolomé de las Casas al tema de la explotación que hace España del indígena, y a muchas voces que se empezaron a cuestionar este tema, ¿verdad?, de esta explotación salvaje de mismos españoles, y también de las voces de los criollos que querían también asumir otro papel, sobre todo porque a partir del siglo XVIII ya la economía dejó de ser una economía que estaba dirigida mucho al tema de los metales y se volvió una economía que iba dirigida a una nueva visión, que era la exportación agrícola. El asunto es que España solo iba a pedir tributos, España no iba, digamos, a pagar grandes capitales por productos, y España a veces no dejaba comerciar ni en las mismas colonias, o sea, era una política muy engorrosa y muy burocratizada, por decirlo de alguna manera, y el tema de sistemas tributarios y los impuestos pues estaban ahogando en este caso a los que sí tuvieron la posibilidad de ir desarrollando riqueza a través de sus tierras, que ahí es donde aparece la figura del criollo. El criollo empezó a tener una lógica de poder visualizar esto, es decir, empezó a entender que su única posibilidad de crecimiento era mediante la explotación de la tierra que en cierta forma había heredado, pero que ante las trabas no podía ejercer, o sea, necesitaba el poder político. Ahora, el criollo necesitaba ese poder, pero no era realmente para generar un proceso de liberación donde el poder se lo iba a asignar a otros. O sea, él no estaba luchando por los grupos marginados, pero sí le sirvieron, digamos, de justificación. Por ejemplo, vamos a tratar entonces de entender un poco ahora, para iniciar, el tema de la independencia, ya con estas condiciones. La independencia es un fenómeno que se provoca producto de esta clase social, de esta casta social marginada. ¿Por qué hablo de casta y no de clase? Porque al hablar de castas me estoy dando a entender que estamos hablando de un grupo que tiene una condición de nacimiento y cultural que lo establece en esa condición. La clase, a diferencia de la casta, se construye a partir de un tema de carácter socioeconómico, o sea, productivo.
no étnico. Entonces aquí hay una diferencia, y con el advenimiento del capitalismo, la clase social se construye a través de esa situación social que usted tiene con el sistema, no a través de la situación meramente cultural, que era lo que se estaba en la Edad Media. Es decir, el capitalismo trae una dimensión distinta de la forma de producción, y la forma de producción le establece a usted una condición socioeconómica. Ahí es donde se empieza a cambiar el tema. Entonces, el criollo ve esa posibilidad, pero no está buscando la independencia realmente para crear las condiciones y que los otros grupos sociales tengan un concepto de libertad social, o por lo menos de una mejora en lo social. ¿De dónde agarra el criollo, digamos, las ideas para empezar a entender su condición? Bueno, aquí empezamos a ver los factores que dan origen a la independencia. ¿Cuáles son los factores? Bueno, los factores los vamos a encontrar. Evidentemente hay un elemento de explotación, de marginación que tiene la colonia con la metrópoli con la colonia, ¿verdad? Los indígenas sienten esa marginación, los mestizos tal vez no tan directamente, pero sí saben del control excesivo que tienen los españoles. Entonces ya ahí hay un elemento que genera en cierta forma odio. El criollo, que es de las castas altas, que tiene la posibilidad de tener riqueza y que no tiene la posibilidad de tener el poder, sí empieza a generar también una dimensión y una lógica de por qué ellos no pueden acceder a ese poder que por mérito propio lo deberían de tener, y por qué ese poder se le da a grupos sociales que simple y sencillamente lo obtienen por una condición de su lugar de nacimiento, de una colonia que en algún momento determinado, por lo menos de una metrópoli que en un momento determinado se olvida de América. Eso es un elemento a tomar en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los factores que suceden en el siglo XVIII? Bueno, primero las reformas borbónicas. ¿Qué es lo que hacen las reformas borbónicas? Algo muy sencillo. Tratan de controlar algo que es evidente en la colonia. Es el famoso contrabando. Porque ante falta de un sistema tan cerrado y un sistema tan controlador, pues las reformas borbónicas lo que promueven, los Borbones es una casa donde van a surgir unos reyes españoles de origen francesa, ¿verdad? Se da por un casamiento entre familias, entonces los Borbones acceden al poder en España, y una de sus lógicas es hacer reformas donde se centraliza todavía aún más el poder español, y esa centralidad lo que hace es inclusive la construcción de más capitanías y también la fragmentación de ciertos virreinatos para tener más controles. ¿Por qué? Porque evidentemente el contrabando se está dando. El tema de los piratas, sobre todo los piratas ingleses, es una lógica en esto que se está gestando. Entonces hay que controlar este sector. Entonces las reformas borbónicas lo que llegan es a volverse un tema de disconformidad con los criollos. El asunto es que esto conlleva a entender que el tema tributario es algo que afecta sobre todo a los grupos de más, digamos, más adinerados, por decirlo de una manera, y que inclusive ya los criollos están gestando ciertas actividades productivas, y ellos son los que también se van a ver afectados, ¿verdad?, por estos controles, y sobre todo también porque ellos manejan algún tipo de contrabando. Entonces esto los está afectando. El otro tema que viene ahí a colación, porque están ubicados, las reformas son como en 1764, el otro tema que está ubicado es el tema de las ideas ilustradas, y eso estamos hablando para toda América, porque en este tema es algo muy particular, pero en toda América el fenómeno del criollo es la lógica, es lo que se está dando. O sea, los criollos en América en el siglo XVIII, ellos están ante esa incertidumbre de que ellos tienen tierra,
los beneficios de tener la producción y pueden, digamos, comerciar, pero no les dan libertad, y sobre todo la libertad política que era tan necesaria y que el mercantilismo no la permitía porque la tenía el rey. Entonces el elemento acá era tratar de ver luz de, bueno, cómo estaba la situación. Para eso las ideas de la Ilustración eran fundamentales, y como les decía, algunos criollos salen a estudiar Europa y entonces empiezan a entender el fenómeno, lo empiezan a entender. ¿Qué es lo que empiezan a empezar a darse cuenta? El problema de un sistema, lo que se llamaba el antiguo régimen, un sistema monárquico que ya no estaba respondiendo a las realidades cambiantes que está viviendo el mundo, y sobre todo en este caso, ya si estamos hablando del siglo XVII y posiblemente ya en el siglo XVIII, pues hay una revolución que se está gestando a nivel económico y a nivel productivo, que es Inglaterra. Inglaterra está empezando a vivir el apogeo de una revolución industrial, sobre todo a mediados del siglo XVIII, pero que también está asociado a reformas que se están gestando, reformas políticas, por ejemplo, la famosa reforma parlamentaria que Inglaterra la vive muy temprano, 1688, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea. Estamos hablando de Revolución Gloriosa, está el surgimiento del Parlamento muy temprano, lo que está planteándole que ese poder del rey no es un poder que esté ayudando, sino que está entrabando. Y esto en las ideas de la Ilustración es muy claro. En las ideas de la Ilustración lo que se plantea es la posibilidad de un tipo de gobierno distinto al sistema centralizado que tenía la monarquía, que para ellos ya estaba en una franca decadencia porque sus lógicas no iban a permitir el desarrollo comercial por los controles excesivos que tenían, y porque los grupos que estaban en el poder, eso es lo que plantea la Ilustración, y pues no generaban riqueza, sino que normalmente eran personas que eran mantenidas. Y entonces habían varias propuestas, y estas ideas que vienen del pensamiento de Voltaire, Montesquieu, inclusive el mismo Rousseau y algunos Diderot, D'Alembert, ya se empiezan a ir construyendo en Europa. Y para el caso del criollo que está en Europa, que está viendo el fenómeno, pues empieza a visualizar sobre su propia realidad. Y esos criollos que vienen después a América, después de un tiempo, pues a sus tierras, porque son de cierta forma de la aristocracia de América, ellos empiezan a ver la posibilidad de que sí, de que se debe hacer algo. El problema es que el criollo tiene algo muy particular, o sea, sí va a querer hacer procesos, pero no va a querer que esos procesos vengan como producto de otros grupos sociales, porque esto puede generar un conflicto. Bueno, entonces ya tenemos las reformas borbónicas, las ideas de la Ilustración. Otro elemento que se empieza a ir conjuntando en este proceso de independencia es el tema de las famosas revoluciones políticas. Pues, vamos a ver, por ejemplo, el tema de la revolución norteamericana, muy temprana, 1776. Después vamos a ver el tema de la revolución que se va a gestar en Francia, 1789 aproximadamente. Bueno, fechas son años nada más para tener una dimensión, pues son procesos. Y por otro lado vamos a tener ahí el otro conflicto de la revolución haitiana, que es muy temprano, y que esta revolución haitiana tiene algo muy particular. Esta revolución nos va a llevar a el cuestionamiento, porque es una revuelta que se da en Haití, inclusive contra el poderío francés, donde se le oponen
y es el negro prácticamente el que asume su control, o sea, su poder, y se vuelven muy radicales, y esto inclusive le hace temer a los criollos de que una revolución tenga estas características. Entonces los criollos no van a apoyar ningún movimiento que sea liderado por estos grupos, aunque estos grupos pues evidentemente han sido marginados, tienen una causa justa por qué luchar, pero ellos no van a apoyar esos movimientos, van a apoyar movimientos que salgan de su lógica. Entonces cada vez que había un movimiento que no acudía a su lógica, ellos se quitaban, a menos de que ellos fueran los que lideraran el tema. Y hay regiones inclusive que están muy cómodas con su lógica, no es en todas las regiones de América donde va a gestarse esto. Bueno, entonces tenemos la influencia de estas revoluciones que son parte del tema. El otro tema que afecta aquí es la condición que tiene el criollo, ¿verdad? El criollo propiamente, que es un aristócrata, así lo queremos ver, pero de segunda categoría. Tiene tierra, pero no tiene la posibilidad de usarla. ¿Ok? Bueno, bajo estas condiciones, ¿qué es o en qué va a consistir el proceso de independencia? Este proceso de independencia va a consistir en algunos acontecimientos que se dan en un momento clave que van a ayudar a que se dispare. ¿Cuáles son estos acontecimientos? Bueno, primordialmente el tema de la expansión napoleónica. El tema de la expansión napoleónica ayuda a que en España se dé algo que se conoce como una ausencia de poder. ¿Y cuándo se da esa ausencia de poder? Y es importante algo que tenemos que entender en esto. Acuérdense que los conflictos de España con Inglaterra y con la misma Francia son históricos, pero hay un momento determinado, sobre todo en la Revolución norteamericana, que los españoles y los franceses llegan a algunos convenios. Esos convenios tienen que ver con luchar contra los ingleses. De ahí mucha de la lógica que se da después de la famosa guerra de los 7 años que tiene Francia con con los ingleses, perdón, que lo ganan los ingleses, y que eso conlleva en cierta medida a que se generen las condiciones en Norteamérica, en las colonias norteamericanas, de tener cierto conflicto con los ingleses, porque los ingleses inmediatamente después de esa famosa guerra con los franceses les imponen impuestos, y estos impuestos no les gustan a ciertas clases o grupos dominantes en Estados Unidos, y eso conlleva a las colonias norteamericanas, y eso conlleva que las colonias lleguen a pactar en algún momento en el proceso de independencia que ellos mismos establecen, lleguen a pactar con los franceses, y los españoles pactan también con los franceses. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que de estos pactos que se están gestando, de estas guerras, de estos conflictos, que aquí sí salen victoriosos las colonias, y que evidentemente Francia es parte de esa digamos, de ese apoyo que se le da logístico y militar a los colonos para que ganen su guerra, y también España está metido en el juego, llegue a darse un acuerdo entre españoles y franceses, 1796 por ahí, si no me acuerdo. Este apoyo hace que entonces Francia y España tengan una lucha con los ingleses, que los lleva por ejemplo a una famosa batalla 1805, la famosa batalla de Trafalgar en las costas de Cádiz, si no me equivoco. En esta batalla son los ingleses los que les ganan a las fuerzas francesas, y este pacto que hace Francia con España es con el famoso Carlos IV,
que después de esta derrota, pues los españoles y los franceses tienen una cercanía muy particular, pero esto promueve o ayuda a que los franceses puedan ingresar a España de manera muy fácil. Recuerden que Francia tiene su revolución y Francia, después de que ha pasado este proceso revolucionario, Napoleón se convierte en emperador y empieza a expandirse por toda Europa, y en esa expansión por toda Europa él consideraba un aliado de España por las guerras que habían tenido, pero en el momento que España le cede la posibilidad de paso a Francia, pues ni loco ni perezoso ingresa y hace abdicar 1808 al rey español Carlos IV, y nombra a su hermano José de Napoleón como digamos emperador o rey de España, y esto no le gustó a los españoles. Entonces entramos de 1808 a 1814 en una guerra civil entre los españoles, el pueblo español, y las fuerzas francesas, sin que haya, digamos, un rey propiamente. Fernando VII se escapa, desaparece del juego, y aquí es una guerra entre el pueblo español y Francia. Entonces tenemos una guerra civil en España. Ahí hay una ausencia de poder porque ni siquiera hay monarca, ¿verdad? Entonces, en esa ausencia de poder es que se van a construir ya para 1812 las famosas Cortes de Cádiz. ¿Qué son las Cortes de Cádiz? Son cortes que tienen esta lógica que ya se les había explicado de los famosos, de las famosas asambleas, o de las lógicas de los cabildos, que son una especie de asambleas que tienen el poder y que ayudan, digamos, a que haya en este pseudo reino, ya que existe, una libertad que apoya mucho los digamos objetivos que en un momento determinado querían los criollos. O sea, una vez que se da este vacío de poder en España y que se llegan a establecer estas cortes donde hay representación de las colonias en Cádiz, donde el pueblo español tiene tomada esta región y se están enfrentando a los españoles, en esa ausencia de poder hay una libertad y las colonias viven de esa libertad. Tienen representantes en estas cortes y empiezan a adquirir algunos derechos que se les empiezan a dar, educación, mayor libertad de comercio. O sea, están viviendo una experiencia, están viviendo la experiencia de la libertad que siempre habían querido. Pero el problema que hay detrás de esto es que en estas cortes están deseando que Fernando VII llegue al poder, y es lógico que Fernando VII, cuando va a llegar, va a querer que se mantenga su poder, pero el poder absoluto. O sea, va a desconocer un poco estas libertades porque él quiere volver a la lógica del capital mercantilista, o la lógica mercantilista, y del poder centralizado histórico que había tenido el reino. Entonces, esto lo lleva a desconocer en cierta forma algunos logros, lo que generan ya enfrentamientos y llegan a generar algunas posiciones que no están afines con lo que dice Fernando. En España, en América, sí vamos a tener un elemento que es importante manejar aquí. Vamos a tener, en primer lugar, tres, digamos, para entender la independencia de América, que ya vimos el desarrollo de los criollos, ya vemos las consecuencias de este vacío de poder. Vamos a ver que la independencia se va a gestar en momentos muy cercanos en los virreinatos, en tiempos y bajo características muy particulares. Por ejemplo, veamos uno de los virreinatos
más, los dos virreinatos más viejos. Los dos virreinatos más viejos, o sea, el de Nueva España y el de Perú, realmente no tienen, por lo menos los criollos, no tienen el interés de salir del dominio español. En cierta manera lo hacen mediados por la fuerza de algunos grupos fuera del virreinato o bien por algunos intereses internos, pero no quieren salir del dominio español. Veamos por ejemplo el caso de Nueva España, que es lo que sería actualmente México. En Nueva España tenemos que hablar de el cura Hidalgo, que es el primero que lleva a cabo este proceso. El cura Hidalgo, que es un proceso, él es un criollo, o sea, los líderes de la independencia van a ser normalmente criollos porque nadie va a seguir a un líder mestizo muy difícilmente, o van a seguir a un líder de otro grupo social. El cura Hidalgo sí plantea un movimiento en 1910, inclusive movimiento liderado por los indígenas. Esta es una cosa muy particular. Pero esto es visto con miedo. ¿Por quienes tienen miedo? Evidentemente ellos no lo van a apoyar, porque el problema es esa violencia, porque ellos saben que hay un odio hacia los blancos, y esto se vio en el movimiento que tuvo Haití con los negros, que fue muy radical. En México se podía haber radicalizado, entonces los criollos no quieren participar. O sea, el cura Hidalgo inclusive para 1913 ya su movimiento queda prácticamente desaparece, pero lo asume famoso Morelos, que es otro movimiento que también tiene una fuerza con apoyo indígena, aunque él es un mestizo. Ya inclusive ahí ya podemos entrar a que el grupo mestizo empieza a apoyar, pero tampoco es apoyado por los criollos. Los criollos no quieren que los grupos más bajos sean parte del proceso. Ahí es donde aparece la figura de Agustín de Iturbide, que ya para 1814 es tomado en cuenta, 1815 ya empieza a ser tomado en cuenta para que él sea parte de un proceso, hasta 1821, que es cuando se conforma mediante un pacto, porque Iturbide pertenece a las fuerzas inclusive de defensa españolas, al sistema. Inclusive él va a luchar contra los movimientos de Morelos y de Hidalgo, pero posteriormente él va a pactar con otros sectores que están en oposición a los españoles, y pactan el famoso pacto de Iguala, febrero de 1821. ¿Qué es lo que se plantea ese pacto? Que los españoles y los colonos van a ser iguales, bueno, los criollos, pero bueno, y lo que plantean es que van a ser iguales. Y claro, aquí sí hay un apoyo de los criollos, pero recuerden que Iturbide se va a mantener, va a ser un gobierno o un imperio muy transitorio. La lógica de Iturbide era heredar en América un imperio, un virreinato que asumiera el virreinato de España. O sea, no era una independencia, pero era asumir el mismo rol de España. Es decir, al decir el pacto de Iguala era que no había que eliminar a los españoles, sino que los españoles iban a tener una condición de un virreinato donde los criollos iban a tener también la misma cantidad de igualdad. O sea, seguía siendo un gobierno o un sistema conservador, porque iba a mantener en cierta forma el status quo. Una vez que eliminaron a los otros sectores, tanto mestizos como indígenas, el asunto es que él a lo interno tuvo un enfrentamiento también con líderes de la misma ala conservadora, de la ala liberal, y no pudo sostenerse en el poder hasta 1823, que fue más o menos cuando estuvo presente, y aparecen otras figuras que toman y fundan
ya para 1824 la independencia de México propiamente. Entonces ahí tenemos una primera dimensión. La otra dimensión conservadora es la de Perú, que Perú prácticamente no se independiza por unas fuerzas internas, es decir, en la visión de estas regiones, de lo que es Perú, que evidentemente tiene muchas cercanías con las regiones de lo que es actualmente Bolivia, son sectores muy conservadores, muy racistas, y que ellos no van a permitir que los indígenas tengan esa posibilidad. Entonces, en el virreinato de Perú, pues prácticamente el virrey lo que hace es luchar contra las fuerzas que vienen de estos otros dos virreinatos, que es el virreinato de Granada, donde Simón Bolívar intenta muy temprano tratar, digamos, el tema de la lucha, pero que se le atrasa. Simón Bolívar trató de hacer el proceso de independencia en 3 ocasiones, inclusive falla en algunos momentos hasta un tercer intento, que es cuando él logra llevar a cabo el proceso de independencia. Recuerden que Simón Bolívar estudia precisamente en Europa. Allá él llega a conocer inclusive a algunos intelectuales, y es parte, digamos, del inicio de los procesos de independencia. Y más o menos para 1814 ya podemos decir que él logra dominar Venezuela y parte de Colombia, que estamos hablando del virreinato de Granada. Sin embargo, eso se tiene que posponer. Son procesos un poco complejos. Hasta casi finales de 1819 es que se logra, digamos, ir configurando. Hay 2 intentos anteriores, hasta el tercer intento logra dominar el territorio. Y posteriormente va a ayudar a la independencia del Perú, que es lo que le sucede también al virreinato de La Plata. O sea, en el virreinato de La Plata, igual en 1814, José de San Martín es el gran líder que lleva a cabo varias revueltas y tiene éxito, funda algunas independencias, se convierte en gobernador de algunos territorios, y posteriormente la lógica que decían era que si ellos, para sostener la independencia de estos virreinatos, que son virreinatos muy nuevos en el sentido que son del siglo, prácticamente son del siglo XVIII, ¿verdad? De inicio del siglo XVIII, la independencia en el siglo XIX. Entonces, aquí lo que sucede es tratar de, para no ayudar, o sea, para evitar de que las fuerzas conservadoras de los españoles se instalaran en Perú y desde Perú atacaran a estos pueblos, estos territorios del Virreinato de Nueva España que están independizando, había que atacar a Perú. Entonces hacen un juego como de pinzas, tanto desde el Virreinato de La Plata hasta el Virreinato de Granada. Toman por 2 sectores al Virreinato de Perú y lo obligan a abdicar. Este proceso ayuda a que en algún momento determinado, para 1822, en Guayaquil se encuentra Bolívar, Simón y San Martín, aparte de Sucre, que también es un líder venezolano, se encuentran en Guayaquil, y ahí inclusive se independiza Ecuador, y San Martín le da paso libre a Bolívar, y posteriormente siguen las batallas hasta que logran hacer que el virreinato de Perú se independice. Entonces esto es el proceso de independencia, por lo menos en estos sectores. El otro proceso que se da ahí, que es importante
manejar es el de Centroamérica, que ya lo conocemos un poquito, ¿verdad? En el tema de Centroamérica es explicar y recordar que en este tema pues vamos a tener a una situación muy particular de la capitanía, en este caso la capitanía de Guatemala, que va necesariamente a tener que tomar decisiones ante el Pacto de Iguala. ¿Se acuerdan que en 1821 de febrero Iturbide va a plantear, Iturbide le dice a Guatemala que bueno, tiene que tomar decisiones, ¿va? Y Guatemala opta por la independencia, también por presionado en cierta manera. De hecho, Guatemala, aunque hablamos que en 1821 se firma esa acta, que es realmente una vía consultiva, el 15 de septiembre lo que es una vía consultiva, un documento que le está consultando a las provincias, pues que si van a tomar la decisión de independizarse, y que las respuestas se empiezan a gestar, pero la independencia, bueno, inclusive producto de esta nota, Guatemala va a ser parte del imperio de Iturbide. El tema es que la independencia, porque tenían que esperar a que se diera la confirmación de todo esto, la independencia de Guatemala, de la capitanía, se logra hasta 1823, un 1 de junio, o sea, no es en septiembre. Esto es importante. No es el 15 de septiembre de 1821, es hasta 1823. Y bueno, en este periodo de tiempo es cuando precisamente cae el territorio de Iturbide. Los acontecimientos eran muy cercanos. Lo digo por el caso de nuestro país, que recuerden que nuestro país, bueno, nuestro territorio todavía no estaba país, o que apenas iba a hacerse un gobierno de estado, está en el proceso de independencia, que para 1823 en estos periodos están en el conflicto precisamente de los conservadores por el poder, que Cartago quiere asestar un golpe, lo que llamamos como la batalla de Uchomogo, y que plantea que Gregorio José Ramírez llegue a las regiones del cuartel de Cartago a enfrentarse. Y también aquí está el conflicto entre San José, Alajuela, Heredia y Cartago, que son conservadoras. El tema es que ahí lo que se llega o se logra ya es definitivamente una independencia, pero que inmediatamente con nuestro primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, nos integramos a la federación. Porque entonces Centroamérica se convierte en una federación. Después de esta independencia, como les digo, es hasta el 1823, ahí se convierte en una federación, una vez que ya también ha fracasado el famoso experimento de Iturbide, que era el imperio, y como federación tiene varios conflictos internos y dura prácticamente hasta finales de 1800 30, 35, que empieza a decaer la Federación Centroamericana, y nosotros decidimos ya prácticamente, por el caso de Costa Rica, en 1848, cuando fundamos prácticamente la República, ya definitivamente nos alejamos. Pero entonces la independencia de América es un proceso complejo, es un proceso, digamos, que tiene varias aristas. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de aquí? Bueno, un elemento que se me había olvidado plantearles. Desde 1806 y 1807 los ingleses habían ya querido hacer intentos de independencia. ¿Por qué? Porque acuerden que Inglaterra tiene muchos intereses en tratar de que se diera el proceso de emancipación de América, porque son los lugares donde hay recursos económicos. No es de extrañar, por ejemplo, que haya una cercanía, y evidentemente esto se da. De hecho, en el caso de
Simón Bolívar llega en algún momento hasta pactar con llega a pactar con un famoso eh, pensador inglés, que es uno de los primeros inclusive de llevar a cabo el proceso de independencia en lo que es la Granada. Es un inglés que está también claro del proceso que se debe gestar para poder llevar a cabo el cambio, y que sea Inglaterra el que asuma el control de este proceso. Los ingleses entonces en cierta manera también tuvieron mucho que ver con la posibilidad de que se gestara la independencia por los intereses que van a tener sobre los recursos, e inclusive los criollos lo que estaban buscando era realmente tener libertad para poderse integrar a una de las grandes economías a nivel mundial que estaba generando gran cantidad de comercio. Esto ayuda a que se dé en forma definitiva la independencia de América, apoyado, como ya dijimos, de los grupos ingleses, que lo que buscan es implementar, bueno, lo que ya nosotros conocemos como el modelo agroexportador, que este modelo va a especializar la producción y va a llevar a cabo la posibilidad de que América sí se integre al mercado mundial, pero esa integración al mercado mundial va a estar mediatizada por un interés redondo que le va a beneficiar precisamente a los ingleses. Y esto es importante enfatizarlo, porque a veces no comprendemos un poco la lógica que está detrás de muchos temas en cuanto a los procesos de independencia, pero sí tenemos que entender que lo que va a haber es un nuevo pacto colonial. En ese nuevo pacto colonial vamos a tener una lógica donde un país o una nueva potencia va a asumir la lógica del poder que antes ostentaba España. Esto es importante entenderlo porque nos ayuda a comprender que el proceso de independencia no es un proceso tan sencillo, es un proceso complejo que nos lleva a la dimensión de ver cómo a veces los intereses de ciertas potencias son las que median en los procesos de independencia que en muchas ocasiones no tenemos claros, ¿verdad? Entonces, ahí Inglaterra tiene una gran posibilidad de aprovecharse de estos procesos y de firmar o de implementar este nuevo pacto que ya no es, para el caso de América, la implementación de un sistema colonial al estilo español, sino a partir de un sistema comercial productivo, ya dentro de la lógica del capitalismo, ya no dentro de la lógica del mercantilismo español, sino dentro de la lógica del capitalismo inglés, que sí va a ayudar a que se dé una especialización en la producción y que sí va a ayudar a que se construyan los estados nacionales, pero con el único fin de que se dé la explotación de los territorios. Bueno, hasta aquí terminamos para tener, digamos, esta charla, y nos veríamos en próximos. Hasta luego.